¿Ok? Entonces estamos viendo en la Biblia milagros. Estamos hablando de milagros. Y eso es algo que es muy importante. Los 4 evangelios mencionan constantemente los hechos poderosos de Jesús aquí en la tierra. No sé por qué la iglesia no habla mucho de milagros. Y no solamente no habla, sino al no hablar de ellos, al no estar caminando en ellos, pues no los vemos a nuestro alrededor. Pero la iglesia tiene que estar dándose cuenta que milagros es muy importante en la vida de la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver capítulo número 8 de Lucas. Estamos en el capítulo número 8 en el libro de Lucas. La semana pasada hablamos del endemoniado gadareno, no hablamos mucho sobre el milagro, por el tiempo preferí darle importancia para conocer quién es tu enemigo, quién es el adversario, qué dice la Biblia de él. Entonces no hablamos mucho sobre el milagro, sino más bien sobre el enemigo, sobre el destructor, sobre Apolión. Entonces hoy continuamos y la Biblia nos dice en el verso número 40, la historia de 2 mujeres y el Señor hizo 2 milagros en esta ocasión. Entonces, leemos por favor, dice verso número 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y a sus padres. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Señor, te damos gracias esta mañana por esta porción de tu palabra. Esta historia está narrada en 3 de los 4 evangelios. Y para nosotros es de suma importancia conocer los secretos y los misterios que quieres mostrarnos para nosotros.
Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que está hoy con nosotros. Y esa es nuestra oración, que no exista contaminación en el momento en que estamos meditando y estamos recibiendo la palabra de verdad. Te pedimos, Espíritu Santo, que como la palabra viva siembres en cada corazón la verdad revelada para nuestras vidas. Queremos vivir nuestras vidas anclados en tu palabra. Te damos muchas gracias y reprendemos al espíritu de engaño que está alrededor tratando de confundir y poniendo argumentos en contra de la verdad. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir sí, Señor? Amén. 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 Una historia importante. Y quiero mencionar un poquito. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas hablamos de la viuda de Naín, una mujer que había perdido un hijo. Dice la Biblia que era un hijo único, un joven. Y yo les comenté que yo no sentía en mi corazón que el énfasis al leer esta porción de la Escritura fuese el destino de esta mujer. Una mujer que en aquella época quedaba absolutamente en el desamparo. No tenía esposo, había enterrado a su esposo y ahora estaba enterrando a su único hijo, ¿verdad? Entonces, yo les dije, yo no creo que el Señor quiera que nosotros estemos observando la condición de esta mujer. Y es decir, que el Señor no hizo este milagro de traer a la vida a este joven solamente para la manutención y el cuidado de esta mujer por el resto de su vida. Yo les dije, hermanos, no creo que sea el objetivo. Y la verdad es que el diablo, porque les dije, miren, hay 3 casos de personas que resucitaron por el mandato de Jesús. No resurrección. Resurrección todavía no sucede. Eso es lo que pasó con Jesús. El primero de entre muchos, para los demás todavía está pendiente. Pero hablamos de volver a la vida y solamente 3 casos están registrados en la Biblia. El primero en tiempo, en calendario, fue este joven de la viuda de Naín. No sabemos el nombre de la mamá ni del joven. Pero el segundo es el caso de una joven de 12 años. Para ti tal vez sea una niña, pero en aquella época las mujeres y los hombres a los 12 ya estaban en posibilidades de casarse. Entonces, porque los tiempos y era diferente, ¿no? Entonces, esta mujer o esta niña ya era una mujer. Entonces, pero era una joven, una jovencita. Y el tercer caso que la Biblia registra de personas que regresaron de la muerte por órdenes del Señor Jesús es el caso de Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? El hermano menor de María y Marta, un joven también. Entonces, ¿por qué razón Jesús, en todo el tiempo, los 3 años de su ministerio, dice que sanó a todos? Todos los endemoniados fueron liberados, pero solamente 3 personas regresaron de la muerte. Y estas 3 personas eran jóvenes. Entonces Jesús no estaba yendo al panteón para volver a la vida a todos. Solamente 3 casos. Son especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque el enemigo, el adversario, el destructor está buscando en todas las épocas y en la nuestra. Yo quiero que pongan atención. En nuestra época está tratando de destruir y de matar a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, aquellos que tienen el futuro por delante. Entonces, Él resucita a 3, pero 3 jóvenes. Para mí es algo importante. Al Señor Jesús le importa mucho la juventud. Le importan mucho los niños. Entonces, el diablo quiere matar y destruir. La semana pasada hablamos acerca del destructor, ¿no? Y se acuerdan que vimos en el libro de Efesios que tenemos 3 enemigos, que es el mundo, la carne y el adversario o Satanás. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, hoy quiero continuar porque hoy vamos a hablar de una mujer joven de 12 años, estamos viéndola aquí, pero también de una mujer que tuvo 12 años sufriendo el azote. El libro de Marcos dice que del azote de una enfermedad o de un trastorno físico que la hacía inmunda.
ceremonialmente hablando. Entonces, puedes leer después Levítico número 15, ahí habla de la inmundicia en la que puede caer una mujer cuando está menstruando y el flujo de sangre en ese periodo de tiempo, de acuerdo a la ley judía, la ley de Moisés, la mujer era inmunda y entonces tenía que ser separada o estar separada durante el tiempo que eran más o menos 7 días hasta su purificación. Entonces, yo quiero que pensemos esto, ¿no? En la Biblia, y eso es algo que tenemos que ver, aquí está hablando de 2 mujeres, una mujer joven y una mujer mayor. Entonces, este pasaje está bien direccionado y no tenemos que perder el hilo. La intención de este pasaje es que pongamos atención en la mujer. La mujer todos sabemos que es diferente al hombre, ¿sí o no? Así es. O sea, el mundo dice que hay igualdad, la Biblia no habla de igualdad. Dice que somos de igual valor delante de los ojos del Señor, pero en posición y en función, en destino, somos diferentes. Hombres y mujeres actuamos diferente, pensamos diferente y tenemos roles diferentes en la vida. Y cuando entramos en el matrimonio, entonces entramos en la vida completa y plena para alcanzar la plenitud que quiere para nosotros. Entonces, pero en este caso vamos a hablar de la mujer, ¿ok? Y aquí habla de una jovencita, una niña de 12 años. Yo soy padre de 3 mujeres y 2 varones, ¿no? Tengo 5, son nuestros hijos. Pero 3 mujeres, y yo te puedo decir con absoluta certeza de que las mujeres son diferentes a los hombres. Su carácter es diferente, los cuidados que requieren son diferentes. El trato, para mí el trato de papá hacia ellas ha sido diferente, ¿no? Entonces, algunos de ustedes tienen hijos igual e hijas y pueden darme la razón. Los que solamente tienen hijas no conocen la fase de los varones, ¿verdad? Y los que tienen solamente hijos, pues desconocen cómo es criar a una niña desde que está siendo una bebé y desde que se pone vestiditos y desde que tienes que buscarle cosas bonitas que se vea y muchas cosas increíbles. Entonces, las niñas son diferentes. ¿Amén? A ver, mujeres, ¿están contentas por esa diferencia? ¿Sí? Algunas mujeres están adoloridas, ¿no? Como Ruth tiene 8 días o 8 días ya de dar a luz al primogénito porque es varón, ¿no? Finalmente la grosse frage, la gran pregunta es varón, ¿no? Entonces, espero que cada mujer esté satisfecha por ser mujer. Amén. Son especiales. Y hay algo que los hombres tienen que entender este día. La mujer necesita muchas cosas, pero básicamente 2 cosas. Algunas mujeres dicen necesita zapatos y bolsas. No, necesita 2 cosas. Una es seguridad y la otra es amor. Así es. Conozco mujeres de 40, de 50 años que finalmente son mujeres y necesitan esas 2 cosas en su vida, seguridad y amor. Seguridad y amor para la mujer es muy importante, tal vez para los hombres no. En una ocasión escuché a un pastor decir, tengo hijos e hijas. Lo que necesito de mis hijos es que me respeten y lo que obtengo de mis hijas es que me aman, ¿no? Pero la mujer necesita amor y también necesita seguridad. Y esas 2 cosas le acompañan toda su vida. Yo aquí nada más anoté algunas cositas, por ejemplo, para mí, ¿no? ¿Qué es amor? Bueno, amor es instrucción. Las niñas necesitan instrucción, necesitan afirmación en su condición de niñas, porque hay mucha gente cruel, muchos niños crueles, niñas crueles, que les van a decir que están feas, que están prietas, les van a decir cosas feas, y tú, papá, necesitas estar listo para afirmar su valor,
para afirmar, para contrarrestar esos ataques, porque van a llegar y le van a estar diciendo cosas y tú tienes que tener la capacidad de darle afirmación. También necesitan aceptación, eso es parte de la seguridad que ellas necesitan. Necesitan aceptación, saber quiénes son, por qué están aquí, cuál es su rol en la familia, cuál es su rol. Entonces necesitan aceptación. Si no lo haces, si tú no logras inculcar en ellas la aceptación, entonces ellas van a buscar grupos para encontrar lo que necesitan de aceptación. Las niñas necesitan ternura, necesitan mucha más ternura que los niños. Los niños, al contrario, necesitan disciplina, fuerza, necesitan estar, curtidos en las tareas, en el trabajo, en el esfuerzo, en la lucha. No puede ir un niño corriendo atrás de un balón en un partido de fútbol y simplemente ponerse a chillar porque el balón va muy lejos, ¿no? O sea, tiene que el chamaco correr y rasparse las rodillas y tener golpes en las espinillas. O sea, pero las niñas necesitan ¿qué? Ternura. Ellas necesitan ternura. Necesitan afirmar su valor, que también es como la afirmación. Y necesitan llegar a su identidad de mujeres. Necesitan tener esa identidad de sentir satisfacción al ser mujeres, ¿no? Escuché una comentarista que dijo, en este país el ser pobre, el ser indígena, pero sobre todo el ser mujer es como el tapete de todo el país, ¿no? Qué cosa tan tremenda que en un país en donde estamos buscando valores y en donde los políticos y la Constitución están buscando igualdad de género y tantas cosas, sencillamente se dice que en este país ser pobre, ser indígena, pero sobre todo ser mujer, entonces tienes que acostumbrarte a vivir en el dolor. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Dice entonces aquí que necesitan todo esto, es seguridad, necesitan protección, sí, necesitan protección, ¿no? No solamente las niñas, las damas, las mujeres de 20, de 25, de 40 años, necesitan protección. Hombres que tienen mujeres de 40, 50 o 60, ¿tu mujer necesita protección? Claro que necesita protección, nunca va a dejar de necesitar esa protección. Entonces la mujer necesita seguridad y en toda su vida necesita esto. Amor. ¿Qué significa que la mujer necesita amor? Pues necesita provisión, necesita dirección, necesita ejemplo, necesita ternura. Entonces, y eso lo va a necesitar todo el tiempo de su vida. Ahora, algunos padres que aman a sus hijos piensan que dándoles todo, buena educación, gastando lo que más puedan en su educación, desarrollando sus habilidades, ¿verdad? Van a lograr que sus hijos triunfen en la vida, los mandan al extranjero, buscan que estén relacionándose con personas económicamente solventes, están vigilando que las compañías sean las adecuadas. Y yo no digo que esté mal, ¿verdad? Pero también hay otro grupo de padres a quienes sus hijos no le importan. Lamentablemente en nuestro país y en nuestra sociedad también hay padres a los que los hijos no le importan. No saben a qué escuela van, no saben qué calificaciones tienen, no conocen a sus amistades, no saben sus necesidades, no les importa. Hay muchos padres que solamente engendran porque biológicamente son capaces de engendrar, pero después de esto no les importan a sus hijos. Algunos solamente están dedicados a su deporte, a su hobby, a su trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero llamar la atención para que vayamos al libro de Génesis, capítulo número 18, y que nos demos cuenta que aunque alrededor nuestro exista una gran cantidad y diversidad de formas de pensar, de lo que mencionamos la semana pasada, que es el llamado mundo, la Biblia nos muestra algo diferente. Vamos a Génesis capítulo número 18. Y para algunos que buscan respuestas, ¿no? Cuando hablamos de Abraham, ¿cuántos saben quién es Abraham? Bueno, inmediatamente puedes decir el padre de la fe.
Y hay muchas cosas que vemos en la vida de Abraham. Y hay una que normalmente no notamos y que está en el verso número 19. ¿Qué clase de hombre era Abraham para que Dios se fijara en él como el padre de la nación hebrea, judía, y finalmente como el padre de la fe? ¿Cuáles eran las características de este hombre para que Dios pusiera sus ojos en él y lo escogiera para sacarlo de la tierra de Ur de los Caldeos y llevarlo a una tierra de promesa? Leemos entonces en el verso número 19. ¿Cuál es la declaración de Dios? Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál es la característica por la cual Dios escogió a Abraham? Porque Abraham iba a poner especial cuidado, iba a ser muy diligente, ¿en qué? En enseñar, en guiar a sus hijos. Y hablando hijos, pero no solamente tuvo hijo, pero después vinieron las hijas de sus hijos. Entonces, ¿en qué los enseñó? En jugar fútbol, en trabajar fuerte, en aprender otros idiomas, en tener las habilidades que Dios le había dado totalmente desarrolladas. ¿Cuál fue el objetivo de Abraham? Como padre, él entendía bien. Y Dios confió en Abraham porque sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos que guardaran los caminos, que siguieran. Ahora, vete por favor a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 6. Que dice, verso número 6 y 7 de Deuteronomio 6. ¿No lo han puesto en la pantalla? Ya está. Que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando leemos este pasaje ponemos atención en la palabra, en los mandamientos que tienen que estar. Pero tú puedes tapizar tu puerta de versículos. Si no transmites la palabra viviente a tus hijos y a los hijos de tus hijos, no has hecho la tarea. Entonces la tarea principal es inculcar, sembrar, cultivar, cuidar, que en tus hijos florezca la palabra viva y que ellos empiecen a vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a los antivalores que hoy existen. ¿Cuántos estamos de acuerdo que nuestro entorno está gobernado por antivalores? ¿No? Hay un valor en nuestra sociedad que es llamado libertad, ¿no? Y la verdad es que es un antivalor porque es libertinaje. O sea, no hay libertad para los jóvenes. Darles libertad para que hagan lo que quieran, para que estudien lo que quieran, para que vayan a los lugares que ellos prefieran, que vistan como quieran. Eso no es libertad, es libertinaje. Pero sin en cambio la gente dice, es un valor de la sociedad o de la juventud, la libertad. Perdóname, es muchas veces libertinaje. Así es. Hay otro valor en medio de la sociedad, que los jóvenes son empujados y que quieren que los jóvenes vivan de acuerdo a ese valor. Y ese valor dicen que es la individualidad. Es decir, no depender de nadie, ser independientes. La independencia de los jóvenes, que puedan ellos decidir por sí mismos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes en qué se traduce en un valor que es, más bien que no es un valor, es un antivalor? Es rebeldía, ¿no? No se llama independencia, se llama rebeldía. Se llama no te metas con mi vida. Se llama no te importe lo que yo hago. Esa es rebeldía, no es independencia. Entonces,
Aquí el secreto es que nosotros vemos que la tarea fundamental de un padre entonces es sembrar en sus hijos los principios que van a dar vida en el futuro, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en estos tres pasajes, en estas dos mujeres, perdón, en este pasaje, estas dos mujeres, tres aspectos importantes que están en estos milagros. Número uno es muerte, número dos es fe y número tres es el Padre. Vamos a verlos entonces. El primero de ellos es muerte, ¿no? Una niña de 12 años, enferma por alguna razón muere. Y está muerta. Entonces, esta niña, como lo dijimos con el joven, ve, o más bien abruptamente la vida termina para ella. Ahora yo tengo una pregunta, ¿es natural que una niña muera antes que sus padres? No, no es natural, ¿verdad? Entonces este milagro de lo que nos habla es Jesús restaura el modelo natural, es decir, no es natural esto, sino al contrario. Y entonces el primer aspecto es muerte, y ese es el aspecto en el que puede caer y está cayendo una gran parte de la juventud que está alrededor de nosotros. Y yo espero que cada padre tome esto bien en serio, porque si no eres el tipo de padre que puede inculcar en sus hijos e hijas, lo que le espera a tu hija es ¿qué? Muerte, ¿no? Es muerte. Eso es lo que vemos en la vida de esta jovencita. Sencillamente muere. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta mujer? Bueno, ella no estaba muerta. Tú puedes decir, físicamente no estaba muerta, pero sí estaba separada. Ahora, piensa en eso. 12 años con una enfermedad que la catalogó como inmunda. Estaba segregada. No podía ir al culto, no podía entrar a la iglesia, a la sinagoga. No podía tener relaciones con ningún hombre. Si estaba casada, o si esto sucedió antes de que estuviera casada, no podía acercarse. Nadie podía tocarla. Es decir, si tú vas a Levítico, dice, aún el lugar en donde ella se sentó, las sábanas de la cama, la ropa que ella vestía, eran inmundas. Literalmente estaba muerta. ¿Sabes cuál es el motivo de mayor dolor hoy en día en las mujeres? Soledad. Hoy en día, en este mundo tan injusto como es, hay algo que está golpeando a cada mujer y que está buscando por todos lados hacerle sentir la muerte aún estando viva. Y eso se llama soledad. Estar apartada, no tener contacto, no tener afecto, ¿no? Una madre que no es amada por sus hijos, no es respetada por su esposo, se puede sentir muerta. Se levanta todos los días, cumple a veces su tarea, la cumple de mala manera, le faltan hacer cosas, pero en su corazón hay tristeza, hay luto, se siente muerta. Entonces, esta mujer estaba viviendo así, llevaba 12 años. Hay algunos detalles que tú puedes imaginarte. Dice, todo lo que tenía lo había gastado en médicos sin lograr resultados. ¿Te imaginas? Eso nos dice que esta mujer tenía alguna plata, ¿no? Tenía dinero. En el principio tuvo dinero, tal vez tuvo una buena herencia, tal vez su marido financió todo esto, pero dice, todo el dinero que tenía lo había gastado en médicos sin ningún resultado. Además dice azote, significa, o sea, no era un dolor físico, no sé si tenía dolores menstruales o algo así, pero el principal dolor de esta mujer era soledad, estar aislada, estar sola. Y es algo aterrador muchas veces. Muchos hombres no sienten esa parte, ¿verdad? Yo personalmente, dices, bueno, estar sola, pues a veces yo digo mejor solo que mal acompañado, ¿no? Pero para una mujer, estando en los sentimientos y en el corazón de una mujer, sola es una palabra aterradora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dilo, muerte. Muerte. Esa es la condición en estas dos mujeres. Una es joven y abruptamente su vida
es tomada por una enfermedad o lo que sea, tal vez fue un accidente, no sabemos, pero dice estaba muriendo y después estaba muerta. Y la otra es una mujer adulta en donde yo estaba pensando esto, tal vez los mejores años de su vida los había pasado en completa soledad. O sea, esta mujer que está aquí, es posible que tuvo un papá diligente, es posible que vivió en un hogar feliz, pero cuando empezó la enfermedad, tal vez desde los 20 hasta los 32, unos 12 años, imagínate, los mejores años de tu vida, mujeres, viviendo en esta condición de muerte, de soledad, de aislamiento, de sentirse inmunda, de no poder tener contacto. Si tenía hijos no podían tocarla, ¿no? Tal vez el marido se divorció, si es que tuvo algún marido se divorció porque pues no podía tener contacto con ella, para nada. Entonces el primer aspecto es, ¿qué? Muerte. Muerte. Busca Colosenses capítulo número 2 y en el verso número 8. En muchas mujeres no hay muerte física, pero sí puede haber este tipo de muerte. Dice el verso número 8, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí importante es que muerte. El segundo aspecto es la fe. En esta historia, en ambos casos, vemos acciones de fe. ¿Te das cuenta? La primera acción de fe que vemos es en el padre de esta jovencita que se llamaba Jairo. Jairo, dice la Biblia entonces, que cuando llega Jesús, que dice, se postra, hace dos cosas, se postra delante de Jesús y número dos, ruega, intercede, pide con gritos, pide con llanto. Entonces él se postra y pide. Eso significa que es un acto de fe. Es un acto de fe. Hacer esto es un completo acto de fe. Y luego en el caso de la mujer adulta. En el caso de la mujer adulta dice que una mujer yendo por detrás, ¿verdad?, logró tocar el borde de su manto. Y no lo dice en el libro de Lucas, pero en el libro de Marcos sí lo dice claramente. Dice que el pensamiento de esta mujer, ella decía dentro de sí, si tan solo tocare el manto, el borde de su manto, seré sana. ¿Te das cuenta? Entonces, son actos de fe. La fe no es estática, la fe tiene acción, tiene movimiento. Ahora, dos cosas que quiero mencionar aquí. La fe de en estos dos casos, la fe del papá, Jairo, y la fe de esta mujer con sangrado, esta fe fue capaz de vencer el miedo. Digo, miedo. Así es. Muchos de nosotros no caminamos en fe, no tenemos acciones de fe, no le ponemos movimiento a nuestra fe por miedo, ¿no? Imagínate este hombre, él dice que es un principal de la sinagoga. La sinagoga es el equivalente de la iglesia. Si es el principal de la sinagoga, podríamos pensar que era anciano o pastor en la iglesia. Entonces, imagínate al pastor de la iglesia, el anciano de la iglesia, el que tiene el conocimiento de la ley y de la palabra. Imagínate postrándose a un rabí que oficialmente no era reconocido por los niveles de la jerarquía religiosa. Es decir, Jesús no pertenecía a la clase sacerdotal, no tenía las credenciales. Jairo sí tenía credenciales, pero Jesús no. Pero Jesús hacía milagros. Entonces, este Jairo tuvo que vencer el miedo de quedar en ridículo,
tuvo que vencer el miedo de su reputación, de perder su reputación, para ir a buscar a Jesús, postrarse delante de él y rogar porque viniera a su casa para sanar a su hija. Entonces, esos actos son actos valientes. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Tú puedes ver actos valientes en esta mujer? Claro que sí, ¿no? La ley marcaba que tenía que estar aislada y ella tuvo el valor, venció el temor de ser descubierta, de ser rechazada, ¿no? De ser remitida tal vez con los alguaciles, pero ella tuvo que vencer el miedo. Había una muchedumbre y ella tuvo que vencer el miedo, tuvo que vencer todos los obstáculos que se interponían para alcanzar a Jesús. Ese es número uno, ¿no? Entonces, la fe tiene que vencer tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué tu fe no está provocando cambios? Ahora, porque la fe, el tercer punto que podemos ver aquí, la fe desata el poder de Dios. No hay otra cosa en la tierra que pueda desatar el poder de Dios para tu vida, sino solamente la fe. Y es interesante que aquí hay dos palabras. Una palabra dice, ¿quién me tocó? Y la otra es poder, porque poder salió de mí, ¿no? Yo puse atención en esas dos palabras. La primera es yupó, tocar, yupó. Entonces, es una palabra que significa asirse de algo, agarrar algo con ansia. Ese es un significado. Y el otro significado es encender un fuego. O sea, ese toque, ese yupó, el tocar, lo que esta mujer buscaba era tocar a Jesús. Y sabes, su fe desató el poder de Dios en su vida. Esa es la misma palabra. ¿Te acuerdas cuando vimos acerca del leproso? Que Jesús dice, Jesús tocó al leproso. Es la misma palabra, yupó, es tocar. Cuando tocas la divinidad, cuando tocas al Señor Jesucristo, poder sale, ¿de dónde? De Él. Busca por favor, ¿ya están ahí? El verso número 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y el poder, dunamis, es la misma palabra, poder sale de él. Aquí dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿no? Entonces, en Jesús hay corporalmente poder, ¿no? Para algunos pueden decir es una energía, es un poder que sale, que se transmite. Si lo podemos entender es como energía que se puede transmitir. Y entonces dice, la fe desata, libera. La fe provoca que el poder de Dios venga a tu vida y haga un cambio, haga un milagro. Busca por favor ahí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo número 6, el verso número 19. En el verso 19 del capítulo número 6, ¿qué dice? Y toda la gente procuraba, yupó, tocarlo. Toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Tú tienes esa clase de fe para tocar a Jesús y que el poder venga sobre tu vida y cambie de muerte a vida? Eso es lo que pasó aquí. Por eso digo, la primera palabra es muerte, es la situación. En esa situación estaba la jovencita y en esa situación estaba la mujer. Pero la fe, cuando está buscando con todo su corazón, toca y el poder de Dios se desata. Es número uno. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí en la fe es el objeto de nuestra fe. ¿Quién era el objeto de la fe? Jairo va a Jesús y le pide a Jesús que sane a su hija. El objeto de la fe de Jairo, ¿quién es? Jesús. No, el objeto de la fe. No para quién quieres el milagro.
no dónde está tu necesidad. El objeto de la fe tiene que ser Jesús, ¿no? Y esta mujer ¿cuál era el objeto de su fe? Jesús. Mira, cuando ella conoció a algún médico, un médico famoso, el objeto de su fe estaba en algún médico, algún especialista. Busca al especialista, lo consulta, le paga, entra en el tratamiento y su fe está puesta ¿en quién? En el especialista. Pero en este caso, en ese día, su fe estaba puesta ¿sobre quién? Sobre Jesús. Si tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sana. El objeto de tu fe es importante. ¿Quién debe de ser el objeto de nuestra fe? Jesús. Yo he escuchado a mi esposa N veces darle medicinas a mis hijos y ahora a mis nietos. Y dice, aquí está la medicina, pero Señor, tú eres quien lo va a sanar. Yo solamente le doy la medicina, pero en quien tengo mi fe y mi confianza, ¿en quién es? En Él. No en la medicina o el médico, sino en Él. Entonces, el objeto de la fe. Y número 3, el papá. Esta niña tenía un padre amoroso. ¿Sí, no? Un papá que se preocupaba por ella. ¿Cuántos papás hay así que son padres amorosos, que se preocupan por brindarles seguridad a sus hijas, por hacerlas sentir que son amadas, aceptadas, y están cuidando constantemente a tu hija para algún día podérsela entregar a un hombre para que continúe la tarea? Y ahí está el asunto, ¿no? Esta niña tenía un buen papá, dilo, esa niña tenía un buen papá, ¿o no? ¿Qué dice tu Biblia con respecto a la mujer adulta? Porque tú puedes decir, bueno, yo tuve un buen padre. ¿Cuántas niñas que están aquí que hoy son mujeres tuvieron un buen papá? Pero ¿sabes qué? Tu papá ahorita o ya no vive, o ya no estás bajo la jurisdicción o la responsabilidad de tu padre. Y algunas mujeres pueden sentir desamparadas, ¿no? Pero ¿qué dice la historia? Verso número 48. Yo quiero que pongan atención, y esto especialmente, con esto terminamos para las mujeres adultas. Verso número 48. Y él le dijo, ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? Que por 12 años había sufrido y que estaba dentro de un lugar llamado muerte.